Muy buenos días, chicos, bienvenidos al repaso del cuestionario del área de español, hoy 1 de septiembre del año 2020. Recordar que estos cuestionarios de repaso son muy importantes que los tengamos en cuenta porque pues es el recuento de todo lo que hemos visto durante el tercer periodo. Este taller, recuerden, no se debe transcribir en el cuaderno. Si ustedes tienen la posibilidad de imprimirlo o de guardarlo dentro de su dispositivo, ya sea celular, tablet o computador, lo pueden dejar ahí para cuando tengan la oportunidad de repasar, pues lo hagan. Es muy importante que tanto los padres de familia como los acudientes pues ayuden a los estudiantes en el repaso de estos cuestionarios, ya que son una herramienta de preparación para las evaluaciones correspondientes a las diferentes áreas. En este caso, en el área de español, vamos a trabajar o a repasar los siguientes temas. Fueron los temas que vimos a lo largo de cada uno del tercer periodo. Vimos la leyenda, el mito, la biografía, la oración y sus partes, las clases de oraciones, los conectores lógicos y el párrafo. Entonces, aquí tenemos unas preguntas de repaso en relación a cada una de estas temáticas. La primera es completar. Las partes que están subrayadas en rojo es lo que hemos completado a raíz del concepto de leyenda y del concepto de mito. La leyenda es un relato oral o escrito de tradición popular en cuya historia se mezclan la realidad y la fantasía. Si nosotros tenemos en cuenta la leyenda, siempre se desarrolla en un lugar real y es la combinación de un personaje real con un personaje fantástico. Es el encuentro de ese personaje de la realidad con ese personaje fantástico que suele siempre causar un temor y siempre deja una enseñanza a las personas de esa comunidad, de esa región o al personaje que le sucede quizás un acontecimiento como este. Recuerden que nosotros en clase vimos, por ejemplo, la leyenda de La Llorona y estuvimos observando cuáles eran sus características principales e importantes, y era que les sucedía en una comunidad real como era el Tolima, que le sucedía también a un personaje real que se llamaba Esther Suárez, y ella se encontraba con La Llorona, que La Llorona es ese personaje sobrenatural o fantástico se le apareció a las personas o se le aparecía a las personas en esa leyenda que son de pronto rebeldes y que salen de noche a escondidas de sus padres como lo hacía Esther. Entonces ella, en vista de que tuvo esa aparición, pues le quedó como enseñanza que debía pues de obedecer en su casa y no estar saliendo de noche. Entonces, si miramos esa leyenda, ese es un relato que nos habla acerca de la realidad y de la fantasía. eh, Realidad porque pasa en un lugar determinado, a un personaje, a una persona real, pero se combina con lo fantástico, que es ese ser sobrenatural que causa temor, pánico y que deja una enseñanza. El mito es una narración también, pero en este caso cuenta el origen de las cosas, del universo, de los seres que lo habitan. Por eso hay mitos que narran acerca de la creación de las personas o acerca de los fenómenos naturales. Entonces, si nosotros vemos el mito, ya el mito cambia porque ya es, los personajes son seres fantásticos o no, sobrenaturales como dioses. También tienen un origen antiguo, muy antiguo, y siempre pues están enfocados a hablar acerca de la creación del mundo, de la creación de los seres humanos, de la creación de los animales. Entonces nosotros en clase vimos a Luna, que era la diosa que creó el sol y la luna y todo lo que está dentro del universo. Entonces, si nosotros observamos este mito que habla de Aluna, que es la diosa que creó el sol, la luna, el universo, también creó la tierra, creó los animales, creó el mar, creó al hombre, nos damos cuenta que estos mitos van reflejados o van enfocados en la creación tanto del mundo como del ser humano como de los animales. Entonces, más que cualquier otra cosa, el mito se enfoca en contarnos cómo ha sido el origen del universo y de lo que está dentro de él. Ahí tenemos claro esa parte de los conceptos de cada uno de ellos. Y aquí tenemos un segundo punto, que es escribir según corresponde en cada lectura si pertenece a un mito o a una leyenda. Tenemos dos lecturas, lo que teníamos que hacer era escribir
si pertenecían a un mito o a una leyenda. Entonces, primero tenemos el sol y la luna. La historia se centra en la creación del sol y la luna, los eternos enamorados de los cielos. Se dice que durante una gran celebración, el sol y la luna tomaron forma humana y acudieron a la tierra para compartir la alegría y el baile con los mortales. Los mortales, es decir, los seres humanos reales, nosotros, pero al encontrarse frente a frente, se enamoraron para siempre el uno del otro. ¿Quiénes se enamoraron? El sol y la luna. Pero a pesar de que tenían su gran amor, o a pesar de su gran amor, tenían que regresar al cielo y separarse una vez terminada la celebración. Entonces, dimos como respuesta que esta lectura pertenece a un mito porque habla sobre la creación, ¿sí? Habla sobre el origen del universo y dentro del universo encontramos el sol y la luna. Entonces, por eso podemos deducir que pertenece a un mito, ¿sí? Porque habla sobre la tierra, sobre la creación del sol, sobre la luna. Entonces, hacen parte del origen del universo. Por eso lo denominamos un mito. Luego vamos a la siguiente lectura que se llama La Mojana. Dice que la Mojana es una mujer diminuta que rapta a los niños que se acercan a sus dominios. Vive en una casa de piedra debajo del agua, es blanca y tiene larguísimos cabellos dorados. Para proteger a los niños de la Mojana es necesario atarlos con un cordón. La respuesta que le dimos es que es una leyenda. ¿Por qué? Porque hay una combinación de lo real con lo fantástico. En este caso lo real pues son los niños que se acercan a esos lugares prohibidos y la Mojana sería ese ser fantástico, ¿sí? Porque es una mujer muy pequeñita, muy diminuta, que vive debajo del agua en una casa de piedra, que tiene largos cabellos dorados. Entonces es la combinación de de esos personajes reales con ese personaje sobrenatural. Y pues se narra como ese conflicto, ¿no? Que cuando ya los niños se acercan a las propiedades de ella, pues ella ¿qué hace? Los rapta o los roba. ¿Y cuál es la enseñanza que tiene esta leyenda? Pues que los niños se deben proteger y que es necesario atarlos con un cordón para que ella no los vaya a raptar o no se los vaya a robar. Entonces, por eso tenemos muy clara cuál es la diferencia en un mito y en una leyenda. Luego pasamos a la biografía. Entonces, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿qué es una biografía? Entonces, la biografía es la narración de la vida de una persona contada por alguien que conoce los momentos más importantes de su vida. Recordar que la biografía pues narra los hechos de la vida de una persona en orden cronológico, como lo explicábamos en las clases, diciendo que se habla cuando hablamos de orden cronológico es desde que nace hasta que la persona fallece o hasta el momento actual, ¿cierto? Y que siempre se incluyen fechas como las fechas de nacimiento, se expresan los logros del personaje, las cosas más importantes que ha hecho o las personas que han influenciado en su vida. Entonces, eso es una biografía, es la narración de la vida de una persona contando pues los momentos más importantes, más representativos. Vamos al cuarto punto, ya empezamos la parte de la oración y es escribe el sujeto y predicado de las siguientes oraciones. Resulta que nosotros hablamos que las oraciones tienen o están conformadas por un sujeto y por un predicado. ¿Por qué? Porque las oraciones pues son las que expresan una idea o nos expresan una idea, pero esa idea debe tener un sentido. Y para que esa idea tenga un sentido o esa oración tenga un sentido, es necesario que esté conformada por un sujeto y un predicado. Si no hay un sujeto, pues no va a tener sentido. Si no hay un predicado, pues no va a ser una oración con sentido completo. Entonces, el sujeto hay que recordar que es la persona, animal o objeto de quien se habla en una oración. Y el predicado es esa acción que siempre se determina por un verbo, es lo que realiza o lo que está haciendo ese sujeto. Aquí tenemos varias oraciones, tendríamos que escribirles el sujeto y el predicado a cada una de ellas. Entonces tenemos la primera oración que dice, a mi tía Laura le gusta mucho viajar. El sujeto, tía Laura, porque es la persona de quien se habla en esa oración. El predicado, le gusta mucho viajar. Es la acción, ¿sí? Lo que le gusta a la tía Laura. Vamos con la siguiente. Adrián y Joaquín irán juntos al cine mañana. El sujeto en esta oración sería Adrián y Joaquín.
el predicado irán juntos al cine mañana. Si miramos el predicado se determina por un verbo, que el verbo es irán o ir, que es la acción realizada, que van a ir al cine mañana. El tren llega a la estación. El sujeto sería el tren. El predicado llega a la estación. Llega también es un verbo. Entonces, recordar que los predicados siempre se determinan por el verbo. El niño estudia en el colegio. Sujeto, el niño. Predicado, estudia en el colegio. Es la acción o lo que hace ese sujeto, en este caso el niño. El arquitecto ha diseñado un nuevo rascacielos. Sujeto, el arquitecto. Predicado, diseña un nuevo rascacielos. Ahora vamos a mirar que nosotros dentro de nuestras actividades de las guías vimos que las oraciones tenían habían unas clases de oraciones, que estaban las oraciones desiderativas, que son las que expresan deseo, algo que yo quiero. Afirmativas, que son las que afirman algo. Dubitativas, que son las que expresan duda, que puede ser algo que ocurra o que no ocurra, que haya la posibilidad de que pase, y siempre se utilizan expresiones como quizás, tal vez, a lo mejor, ojalá, de pronto. Y negativas, que son las que niegan por completo, es decir, emplean la palabra nunca o no o jamás o ningún. Bueno, entonces aquí teníamos 5 oraciones o tenemos 5 oraciones. La primera nos dice, ojalá mañana llueva. Es una oración desiderativa, ¿por qué? Porque está expresando un deseo, es decir, que ay, ojalá mañana llueva, quiero que mañana llueva, o sea, está deseando que mañana llueva. Por eso se denomina desiderativa, está expresando un deseo. Carlos va a llegar tarde al matrimonio. Es una oración afirmativa, está afirmando que Carlos va a llegar tarde al matrimonio. Tal vez todos tus amigos vengan más tarde. Es una oración dubitativa. ¿Por qué podemos inferir o relacionar que es una oración dubitativa? Porque inmediatamente conociendo la palabra tal vez, que nos expresa duda, podemos determinar que es una oración dubitativa. Tal vez todos tus amigos vengan más tarde. Ese tal vez está expresando duda, por eso podemos relacionarla con una oración dubitativa. El 97% del agua de la tierra es salada. Es una oración afirmativa porque nos están diciendo que el 97% del agua que encontramos en la tierra es salada. Hoy no va a llover. Es una oración negativa. ¿Por qué podemos inferir que es una oración negativa? Porque tenemos la palabra no. Y cuando tenemos la palabra no, o jamás, o ningún, o nunca, de una vez podemos inferir que son oraciones o clases de oraciones negativas. Entonces, con eso tenemos claro cuáles son las clases de oraciones: desiderativa, afirmativa, dubitativa y negativa. Luego vamos con los conectores. Resulta que nosotros vimos los conectores lógicos, que son esas palabras que nos ayudan a conectar una oración con otra para darle sentido. Yo les explicaba a ustedes que por lo menos cuando uno va a cargar un celular, pues necesita el dispositivo móvil, necesita un cargador y necesita un conector que suministre energía eléctrica para que ese celular pueda tener una carga. Igual pasa con los conectores lógicos. Si nosotros no hacemos uso de los conectores lógicos, entonces las oraciones no van a tener ese sentido. No vamos a poder entender lo que leemos o lo que escribimos. Entonces aquí tenemos que señalar los conectores de las siguientes oraciones. Tenemos la primera oración que dice, traicionaste mi confianza, por eso no te perdono. El conector que le da sentido a esta oración sería por eso, ¿sí? Fuiste justo, por lo tanto recibirás un premio. El conector de esa segunda oración sería por lo tanto. Si nosotros le quitamos el por lo tanto, pues me quedaría una oración incompleta, sin un sentido completo. Entonces, por eso es necesario esos conectores para que la oración tenga un sentido propio. Tengo calor, en consecuencia me quitaré la chompa. La chompa es un abrigo. El conector de esa oración sería en consecuencia. Lee el texto, luego resuelve el cuestionario. El conector de esa oración sería luego. Primero, echa la harina, después los huevos.
estamos haciendo uso en esa oración de dos conectores, que sería primero y después. No podríamos decir que hecha es un conector porque hecha es un verbo, el verbo echar. Harina es un sustantivo, huevos igual es un sustantivo. Entonces, los es un artículo. Entonces, determinamos a partir de ello que primero y después serían los conectores, es decir, esas palabras que le dan un sentido y que conectan una palabra con la otra o una oración con la otra para que tengan un sentido completo. Luego vamos al último tema que observamos dentro de nuestro tercer periodo, que es el párrafo. Resulta que el párrafo es un conjunto de oraciones ordenadas, porque si están desordenadas no vamos a entender. Un conjunto de oraciones ordenadas que expresan ideas referente a un solo tema o a un mismo tema, que tienen unas ideas principales y unas ideas secundarias que para tener en cuenta la estructura de un párrafo, lo determinamos porque siempre inicia con una mayúscula, en este caso inicia con mayúscula, termina ya sea con punto final o con punto y aparte, ¿sí? Entonces aquí nos piden que mencionemos la idea principal y la idea secundaria de este párrafo. Es un solo párrafo y todo el párrafo habla del mismo tema. Se denomina cuidado en la red. Internet es una excelente herramienta para que los niños y jóvenes aprendan, se entretengan, charlen con amigos o simplemente se relajen y exploren. Sin embargo, al igual que en el mundo real, la red puede ser peligrosa. Por esta razón, es necesario que los niños y adolescentes sean conscientes de sus beneficios y riesgos y aprendan a navegar con seguridad tomando las precauciones necesarias. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar la idea principal que se encuentra siempre al inicio del párrafo. La idea principal sería que el Internet es una herramienta para que los niños y jóvenes aprendan y se distraigan. ¿De qué manera se distraen? Charlando con amigos, relajándose, explorando, entreteniéndose con juegos, pero sirve para esas dos cositas, para aprender y para distraernos. Y la idea secundaria, que hace parte también del mismo tema, que es el cuidado en la red, es que la red puede ser peligrosa. Por eso que los niños, los adolescentes deben tomar conciencia de que pues aparte de tener unos beneficios, también tienen unos riesgos y frente a esos riesgos se deben tomar unas precauciones. Entonces, de esta manera tenemos estructurada la idea secundaria que quedaría de la siguiente manera. La red puede ser peligrosa. Por tal motivo, los niños y adolescentes deben tomar precauciones. De esta manera nosotros sabemos que es un párrafo, conjunto de oraciones ordenadas que hablan del mismo tema y hacemos referencia a que esos párrafos tienen o a ese párrafo tiene una idea principal y una idea secundaria. La idea principal siempre se va a ubicar al inicio del párrafo, en este caso, y las ideas secundarias es lo demás, lo que apoya o sustenta esa idea principal. Entonces, chicos, con esto finalizamos nuestro cuestionario de repaso de español. Espero visualicen este video, que tengan un excelente y bendecido día, chicos.